Bien, me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios me preparó? ¿Que la obra terminada de Jesús está para que yo lo viva solamente cuando vaya al cielo? ¿Será de que esa obra terminada de Jesús solamente me dio solamente vida eterna? ¿Será de que Dios me llamó a vivir una vida de mediocridad, una vida de fracaso, una vida de pobreza? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver si realmente la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida de pobreza, de enfermedad, de mediocridad. Y que solamente Dios murió solamente por ser un hombre bueno, o solamente me liberó del reino de Satanás al reino de su Hijo amado, solamente para darme vida eterna. Eso lo vamos a ver hoy. Miren lo que dice Romanos 1, 16. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vuelvo a releer. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben qué son los Evangelios? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Lo que Cristo hizo mientras caminó acá en la tierra, y lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario, que eso lo vimos y lo hemos escuchado en la redención. Porque es de Dios, poder de Dios para salvación. Habíamos dicho, o no sé si lo habrán dicho, y lo remarco y voy a ser redundante en este tema, que la salvación es un combo. Cuando vamos a esas cosas, a esos lugares de comidas rápidas, cuando vamos a buscar la hamburguesa, pedimos, no es que me venden la hamburguesa, las papas y la gaseosa por separado, sino que viene el combo. Cuando vamos a comprar en esos lugares de comida rápida me dan el combo. Cuando Cristo murió y resucitó, y perdón si soy redundante, me dio ese combo. Que vamos a ver qué es lo que ese combo tiene. Ahora lo vamos a ver. Pero dice que para todo aquel que en él cree, primeramente el judío y también el griego o al gentil. Porque el evangelio o las buenas noticias, el evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios, mi posición delante de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No se vaya de este versículo. Pero vamos a Efesios. Dije que tenemos que ver qué es lo que Dios tiene en ese combo. Lo dije, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene en ese combo? Cuando yo acepté a Jesús como mi Dios y Salvador, me obsequió, gracias al sacrificio de la cruz, gracias a la sangre derramada en la cruz, Él me obsequió un combo. Sin hacer nada. Él me obsequió un combo por amor a mí. Y dice, Efesios 1, 2. Y dice, gracia y paz a vosotros por Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito
el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros lo habéis oído, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y agarro el mate. Y acá nos describe qué es lo que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una descripción de lo que tenemos en Cristo o cómo y qué es lo que Dios me obsequió en Cristo. Vuelvo a repetir, ese es un regalo de parte de Dios, no porque yo me lo haya merecido, no porque yo haya hecho buenas cosas, sino por el simple hecho de haber creído en Cristo Jesús, en su obra terminada. Habíamos dicho que los hermanos habíamos dicho que redención era liberar para comprar. Por ende, y perdón si soy redundante en esto, pero quiere decir de que Cristo me sacó de la esclavitud del diablo y me trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, ¿qué tiene que ver con fe? Me van a decir, pero hermana, ¿qué tiene que ver esto con fe? Y como dije al principio, la fe se apoya en la obra terminada de Cristo. No es que está sobre el aire, no, se apoya en la obra terminada de Cristo. Por eso es necesario hacer recordar qué es lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario para yo poder transmitir en qué se apoya la fe y con qué es la fe. Entonces nos describe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y nos describe qué tenemos en Cristo. Tenemos gracia. Gracia es favor de Dios. Tenemos paz. Ese paz que no la conseguimos en ningún lado. Cristo dice, la paz que yo dejo no es como la del mundo, sino es mucho mejor, es sobrenatural. Tenemos paz, tenemos bendición y en abundancia. Todos los beneficios o todas las bendiciones que podemos llegar a ver son de parte de Dios. ¿Y quiénes son esos beneficios? Bueno, tenemos prosperidad, porque Corintios dice que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecida. Segunda de Corintios 8:9 dice que ya conocéis el amor de Dios, que ya conocemos la gracia de Dios, de Jesús, que por su amor a vosotros se hizo pobre para que yo sea enriquecida. Eso es un beneficio. Ya, segunda de Pedro dice de que Él por su llaga fuimos sanados. Eso también pertenece a un beneficio. Fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre, pero en representación nuestra, nosotros estamos ahí en Cristo Jesús. También dice en el 4, nos escogió en Él. Acá está describiendo a una persona. Si vamos a la ley de gramática o la ley de sintaxis, se ve que acá en Él está describiendo a alguien. Está hablando de alguien. Está diciendo en Él, en Cristo, en lo que venimos hablando anteriormente en los versículos anteriores. En Cristo Jesús nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? De que yo no estoy acá porque mi papá o mi mamá se decidieron tener un ratito de intimidad y decir, bueno, salí porque... No, fui elegida desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para que yo hoy pueda estar en este lado transmitiendo su palabra. Dice que fuimos santos y sin manchas. Una persona no quiere decir que no te ve pecador, no te ve pecadora, como hablábamos en justicia. No te ve pecador, no te ve pecadora, te ve santo y sin manchas. Así como lo veo Jesús, te ve a vos mismo. En el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos. No sos un siervo, no sos un esclavo, sos hijo del Rey de Reyes.
Y en la 6 dice, y aceptos en el amado. O sea que no solamente sos hijo, sino que también Él te acepta como tal. No es que, bueno, es lo que hay. No, te acepta y te ama como hija, te ve como hijo, te ve como hija. ¿En quién tenemos redención? Como habíamos dicho, ¿en quién tenemos libertad? En Cristo Jesús. Libertad de pecado, libertad de enfermedad, libertad de pobreza, libertad de muerte. Tenés libertad en Cristo Jesús. Perdón. Dice que también tenemos perdón. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según su favor, por su sangre derramada, tenés perdón de pecados. Quiere decir que aunque yo me equivoque todo el tiempo, Él aún así te ve, recibís el perdón. Tenés esta sabiduría e inteligencia. Y después sigue, que fuimos explícitos, que tuvimos herencia, que somos alabanza. Bueno, y sigue, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Son descripciones de que Dios te está hablando. Pero además de algo que todos estos beneficios o estas descripciones que Jesús ganó, además te hizo algo importante. Miren, vayamos a Colosenses. No solamente te obsequió un montón de beneficios. Se me fue Colosenses. Perdón, vamos a Pedro. A segunda de Pedro 1:3. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo lo que nos pertenece a la vida y a la piedad? Miren, ahora sí vamos a Colosenses. Colosenses 2:9. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No solamente te obsequió beneficios, no solamente te liberó de la esclavitud del diablo y te trasladó al reino de su Hijo amado, sino que ahora te hizo uno con Cristo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad te han sido dadas. La vida Zoe de Dios, la vida de Dios, se te fue adquirida a vos. Por eso dice que estamos completos en Cristo. Por eso acá en Colosenses dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Quiere decir que todo te pertenece. Ahora bien, volvamos para decir en qué tiene que ver esto con la fe. Bueno, la fe se apoya en esto. La fe te hace ver como Dios te mira. La fe te hace manifestar las bendiciones o los beneficios que Dios ganó en la cruz del Calvario. La fe te hace vivir de acuerdo a la vida que Dios preparó para vos de antemano. La fe hace de que no te veas pecador. La fe hace que no te veas injusto. La fe hace que no te veas esclavo. La fe te hace ver de que sos libre. Y como voy a tomar la fe, es como el boleto que te hace recibir las bendiciones. Un ejemplo, había un hombre que estaba en un crucero y este hombre compró el boleto, pero este hombre pensó de que ese boleto solamente le daba el viaje. Entonces este hombre tuvo una semana comiendo de la basura, comiendo las sobras de que los hermanos, la gente dejaban en el plato, hasta que un día vino el mozo y le dijo, ¿qué hace comiendo las sobras? Y él le dice, no, lo que pasa es que tengo hambre, hace una semana que estoy de viaje y no tengo para comer. Y le dice, ¿pero usted compró el boleto o se coló?
No, yo compré el boleto, es mío, a ver, me muestra el boleto. Y le muestra el boleto y le dice, señor, usted hace una semana tendría que haber disfrutado de los beneficios que se adquiere al comprar el boleto. Usted cuando compra el boleto no solamente se garantiza el viaje, sino que se garantiza la habitación, el servicio de lavado, la diversión, la comida, los postres, porque viene todo incluido. Cuando uno acepta a Jesús como su Dios y Salvador, viene todo incluido. No es que Dios te dice, bueno, ya está, ahora la tenés que remar en dulce de leche, como decimos nosotros los argentinos, y remala y conseguí lo que puedas. No, viene todo incluido. Y la fe me hace manifestar en lo natural lo que ya viene incluido en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es la fe? Vamos a Hebreos 11:1. Porque yo puedo decir, bueno, fe, pero ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Hebreos 11:1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vuelvo a repetir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Yo naturalmente no puedo ver los beneficios que tengo de parte de Dios, pero la fe me da esa confianza, esa convicción de que lo que Dios me ha prometido, lo que Dios ha dicho es así. Y si leemos el capítulo 11, vemos que los antepasados de Jesús, o de los que han estado en el Antiguo Testamento, tuvieron una fe que esperaban al Mesías y ellos caminaban de acuerdo a lo que Dios le había prometido, de que iba a venir un Salvador y que iba a venir o aquel que iba a darle una vida eterna. Ahora nosotros nos paramos y tenemos esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que a pesar de que no vemos o no hemos visto el sacrificio de Jesús, fue así. Nosotros no miramos hacia el futuro, sino miramos hacia el pasado. Y frente al sacrificio que Jesús hizo hace 2020 años atrás, nos garantiza de que lo que Dios ha prometido a sus antepasados es un hecho. Quiere decir de que así como Isaías había dicho de que por sus llagas y que Él iba a llevarse nuestros pecados, hoy es un hecho porque en Pedro dice que por sus llagas ya fuimos sanados. Ahora bien, ¿de dónde viene esa fe? ¿Dónde se origina esa fe? Por muchos años hemos creído de que aquellos que no creen en Dios o que no conocen a Dios tienen fe. Y entonces vamos a ver si la fe de ellos es realmente fe o no. Miren, Romanos 12 dice, y digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de Dios, a la medida de fe que Dios le repartió. Acá dice de que esta fe proviene de Dios. No especifica qué clase de medida, pero nos orienta en otros libros y en otros capítulos cuando habla de fe, ¿de quién habla? Miren, Hebreos 12:2. Y yo ya lo tengo marcado para ganar tiempo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor inconsumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Recuerdan que habíamos dicho de que Jesús se sentó a la diestra en representación nuestra, así como fuimos crucificados juntamente con Cristo, que eso lo vimos en redención, fuimos resucitados juntamente con Cristo, en Cristo Jesús estamos sentados a la diestra del Padre en el trono de Dios. Pero también eso explica de que Jesús, puesto los ojos de que Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces quiere decir de que proviene de Dios esa fe, pero que además la fe misma es Cristo, es fe, porque uno cuando dice autor es porque crea algo. Entonces, fe, así cuando hablamos de fe, te podemos decir que también es Cristo. Fe, como habíamos dicho, se apoya en la obra terminada de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo digo puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en la obra terminada de Cristo, sabiendo de que en Él tengo mi fe apoyada, sabiendo de que en Él tengo la fe. Miren, Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Y ustedes qué creen que está hablando? De Cristo. Teniendo el mismo espíritu de fe, el mismo escrito, cuando yo le dije al principio que la vida Zoe, la vida de Dios, se nos fue adquirida, se nos fue puesta en nosotros, se nos fue adquirida en nosotros, esa vida Zoe, hoy, esa vida de Dios está en nosotros, por ende tenemos el mismo espíritu que Jesús tiene y que Jesús tuvo cuando caminó acá en la tierra. Por ende, como dijo Hebreos, puesto los ojos en Cristo. Cristo es igual a fe, quiere decir que habla de la persona de Jesús. Ahora bien, vayamos a Romanos. Romanos 10. Romanos 10, 17. ¿Cómo adquirimos esa fe en nosotros? ¿Cómo se nos fue dada? Miren, Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Acá, en otras traducciones dice, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. En este versículo dice que la fe es. Y vuelvo a la ley de la gramática, está describiendo a una persona. Si vamos a versículos siguientes, anteriores, vemos que en el 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿De quién viene hablando? De Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien se les predique? Quiere decir de que así como en los evangelios, la mujer del flujo de sangre escuchó hablar de Jesús y escuchó hablar de los milagros de Jesús, algo se despertó en ella, algo apareció en ella, entonces ella accionó y obtuvo su milagro. Entonces acá lo que viene diciendo de que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creíste que hubo alguien que murió en la cruz? Porque se te fue predicado. ¿Cómo creíste de que alguien murió y venció? Porque se te fue predicado. No es que nacimos y automáticamente esa fe estaba en nosotros, no. La fe es Cristo y se te fue. Cuando uno lo acepta como Dios y Salvador, esa fe automáticamente entra en nosotros y automáticamente se produce.
Entonces, vuelvo a repetir, acá en Romanos, en esta versión, está describiendo a Cristo. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Así es que vos creés en Cristo, vos creés en los beneficios de Dios porque se te fue predicado y porque se te fue predicado. Entonces se te fue conocido que la persona de Cristo, la persona de Jesús, porque es una persona, la persona de Jesús vino, murió y venció porque se te fue predicado. Ahora bien, como dije, todo lo que se te fue dado, todo lo que vos hoy tenés, se manifiesta por fe. Jesús no es que te creó para que vos vivas una vida de pobreza o una vida de escasez o mediocridad. Dios no te creó, sino te creó para que empieces a vivir como Dios quiere. ¿Y cómo es eso? Miren. Efesios 2, 8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vuelvo a repetir, por el favor de Dios, vamos a decir, si vamos a dar un sinónimo de gracia, podemos decir que es favor, por el favor de Dios, soy salvo, y habíamos dicho de que la salvación no es solo vida eterna, y voy a ser redundante con esto, no es solamente para hacer vida eterna, sino que te dio los beneficios que habíamos leído en Efesios. ¿Por medio de qué? De la fe, por medio de creer que la obra terminada, que la obra que Dios hizo, que el sacrificio de Jesús no fue en vano, sino para que vos hoy puedas vivir una vida en victoria, de victoria, de gloria en gloria. Y esto no es por nosotros, o sea, que no es que vos te lo merezcas, no es que yo me lo merezca, no es que yo haya hecho algo para merecer algo, sino por amor a nosotros, Él tomó la decisión de venir y caminar como hombre y morir por nosotros. Por eso Él dice de que de tal manera amó Dios al mundo, de que se entregó a su único hijo. No es porque yo haya dicho algo, sino porque Él me amó primero. Porque Él dice, porque somos hechura suya. Somos creación de ellos. Habíamos leído en Efesios el capítulo 1 de que Él nos escogió de antemano, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, para buena obra. ¿Qué se te puede imaginar que puede ser una buena obra? ¿Qué crees que puede ser una buena obra? Las cuales Dios preparó de antemano. No es que Dios hoy vas a su presencia y te dice, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo. La verdad, vení mañana. No. Él de antemano te dio la respuesta sabiendo de que ibas a acontecer esa circunstancia. Él de antemano preparó esa obra en Cristo Jesús para que vos tengas la respuesta. No es que Dios lo vas a tener desapercibido y vas a decir, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? No, Él sabía de antemano lo que iba a acontecer. Él sabía de antemano que iba a venir esta enfermedad o este virus, por eso de antemano te dijo de que por su llaga fuimos sanados. Por su llaga, pero de antemano para que anduvieses en ellas. Quiere decir que la voluntad de Dios es que vos camines de acuerdo a las obras, a la buena obra que preparó de antemano. Ahora, pero yo ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Miren, Romanos 12,
2. Y dice, no conforméis este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, para que comprobéis, quiere decir de que la fe te sirve para comprobar la buena voluntad de Dios, vuelvo a repetir, que es buena, agradable y perfecta. Quiere decir de que la fe me sirve para comprobar que lo que dice su palabra, de lo que dice este libro, es así, es real. Que no es simplemente un libro de autoayuda, que no simplemente es un libro de que, bueno, como saber que San Martín cruzó los Andes. No, es para comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces podemos decir de que la fe manifiesta las bendiciones de Dios, podemos decir de que la fe ve la respuesta, comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos, estamos ahí nomás, vayamos a Romanos 4, 16. Y dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Quiere decir de que la única forma de que yo pueda manifestar en lo natural la gracia o el favor de Dios es con la fe. Es creyendo en la obra terminada de que lo que Dios me dice de que soy, es lo que soy. Lo que es creyendo de que lo que Dios me dice, que si soy santa, justa y sin mancha, es la fe, lo que me da la certeza, la convicción de que lo que Dios dice no es un chiste, no es mentira, sino que es verdad. Porque Él dice en su palabra que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Por ende, es la fe lo que me da la respuesta a lo que Él dice que es así. Si Dios me dice de que por su llaga fui sanada, entonces la fe me dice y me recuerda de que por su llaga fui sanada. Volvamos. Ahora, yo quiero mostrar un ejemplo en Juan. Capítulo 11. Capítulo 11, 27. Y miren, y les dijo, sí, Señor, yo he creído de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en el secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oís, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Entonces el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y en el rostro vuelto en sudario. Después le dijo desatarle y dejarlo ir. En Marcos 9:23 dice: para el que cree, todo es posible. Acá vemos de que Jesús, en los versículos anteriores, vemos de que Marta y María, antes de que Lázaro se muriera, le habían dicho de que estaba muerto, que estaba enfermo y que estaba por morir. Y Jesús le dijo: tranquila, esa enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Entonces, lo que interpretamos es que Jesús ya sabía de que iba a morir, pero él vio la respuesta de que esa enfermedad no iba a ser para que él se muriera, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, después de 4 días, lo vemos de que él fue hasta la aldea y las hermanas, criticándole o reprochándole, le dijeron: Jesús, si vos hubieras venido antes, la verdad, mi hermano no se hubiera muerto, y vos sos el amigo, y eran uno, y eran amigos de la infancia, o no. Y entonces él dice que lloró, pero no lloró, yo no creo que haya llorado por la tristeza de que haya muerto, sino viendo la incredulidad de las hermanas, habiendo escuchado anteriormente las enseñanzas y habiendo visto los milagros que él había hecho. Entonces él automáticamente le dijo: tranquilas, para el que cree verás la gloria de Dios. Y eso demuestra de que como dije anteriormente, la fe hace lo imposible. Nuestro Dios es un Dios de los imposibles. Simplemente de la misma forma que Jesús le dijo quitar la piedra, Dios te pide de que solamente puedas creer y que no corras tu mirada en los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios nos dice de que Él ya preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios nos garantiza de que a pesar de que va a venir las circunstancias, Dios ya nos ha dado la respuesta. Dios ya te dio la solución. Porque la fe no es que niega la realidad, no es que Dios te encierra en una burbuja y solamente no. La realidad Dios no la niega, a lo contrario. Él dijo: en el mundo tendrás aflicciones. Quiere decir de que Él te está diciendo: yo no te estoy diciendo de que tu realidad no es la realidad. Yo no te estoy diciendo de que no existe un virus. Yo no te estoy diciendo de que gracias a este virus la economía mundial ha decaído. Yo no te estoy diciendo que niegues de que no hay trabajo. Yo no te estoy diciendo que niegues que no hay enfermedad. Lo que te está diciendo es que esa realidad está producida a cambio. Porque lo que Dios quiere es que nosotros nos paremos en la verdad que es Cristo Jesús y la obra terminada en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la obra terminada en Cristo Jesús, no es que solamente murió y resucitó, sino que también venció al diablo y te lo puso bajo tus pies, y que venció la enfermedad, por eso por su llaga fuiste sanado, que venció la pobreza, cuando Él va en desnudez es señal de pobreza, y Él se llevó esa pobreza. Entonces lo que Él te está diciendo: no niegues la realidad, pero sí cree de que sos más que vencedores y que esa realidad está producida a cambio. En cambio, la verdad permanece. Por eso Cristo dice: yo soy la verdad, el camino y la verdad. Quiere decir de que tu fe te garantiza que en Cristo Jesús vas a tener un buen camino y que la verdad permanece en Él. Por eso Él te decía: tranquilo, yo he vencido al mundo. Por eso Romanos te dice: ante todas estas cosas, Él te garantiza que somos más que vencedores. Ante todas estas cosas. Y Juan decía: esta es la confianza de que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe en Cristo Jesús. Y no te está hablando del mundo en planeta, te está hablando del sistema de este mundo. Y esta es la confianza que tenemos, que si Miren, vayamos a Juan. Primera de Juan.
5:1 y dice: acá vemos también de que un sinónimo de fe es creer. No creer de que Dios existe, porque Santiago dice que los demonios creen que existe y le tiemblan, sino creer en su palabra, creer que lo que Jesús hizo es verdad. Y dice, todo aquel que cree en Jesús, que es Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama el 4, perdón. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo lo que es nacido de Dios, vos, yo, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, vence al mundo. Hemos nacido del mundo, la vida hemos vencido de nuevo, la vida Zoe se nos ha sido dada, la nueva naturaleza de Dios se nos ha sido dada. Todo vence al mundo, y no está hablando del mundo en planeta, y perdón si soy redundante o repetitiva, sino habla del sistema de este mundo. Todo aquello que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence el sistema del mundo, vence a la enfermedad, vence a la pobreza, vence a la escasez. Como dije anteriormente, Dios no te dice que niegues la realidad, sino que te dice que frente a esa realidad vos creas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces Él te está diciendo que frente a esa cortina de humo, o frente a esa realidad que Satanás te pueda llegar a mostrar, te dice: tranquilo, tranquila, yo preparé obras de antemano para que puedas caminar. Tranquilo, tranquila, yo te hice más que vencedores. Tranquilo, tranquila, yo vencí a las circunstancias y te senté sobre todo principado y te puse como cabeza y no por cola. Entonces tenemos una posición increíble, somos hijos de Dios. Pedro dice que somos nación santa, pueblo elegido por Dios, pueblo escogido por Dios. Y lo que me hace la fe es manifestar el favor de Dios, como leímos en Romanos, que es por fe para que sea por gracia. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa fe? Vamos a Corintios, y con esto vamos terminando. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:13. Ahí sí está. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Quiere decir de que frente a la circunstancia no te puedes quedar callado. No podés quedarte callado. Jesús le decía: de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, lo que digas, lo que dice, será hecho. Quiere decir que la fe, el creer a Dios y el hablar van de la mano. Es una obra que cree. ¿Cómo sé que una persona cree? Porque habla. La circunstancia, como dije anteriormente, es una realidad y es una cortina de humo que Satanás te presenta. Él te viene como un gran gigante, pero Dios te dice: tranquilo, por lo cual creíste, habla y será hecho. Isaías dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no vendrá vacía, sino que hará lo que se le ha sido mandado. Quiere decir de que si yo confieso que por la llaga de Cristo fui sanado, eso te tiene que hacer manifestar en mi vida. Quiere decir de que si yo tengo un problema de escasez o falta de trabajo, tengo que creer de que que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido, y eso será, y que Dios quiere que yo sea prosperado así como prospera mi alma. Es una promesa que Dios ha dicho, que Dios te ha bendecido con toda clase de bendición. Y saben que cuando Dios hizo esa promesa, la hizo a Abraham en Cristo Jesús, y Él ha prometido por Él mismo, porque no había otro mejor para cumplir su palabra, por Él mismo, en bendecirte. En que hoy puedas vivir lo que le prometió a Abraham, hoy se puede hacer un hecho en Cristo Jesús.
Entonces, simplemente el creer de que en su palabra y en creer de que ya somos uno con Cristo y que no fuimos llamados para tener una vida de mediocridad y una vida de pobreza, una vida de enfermedad, una vida de pecadores y que no, sino que Dios me llamó para que viva de gloria en gloria, en victoria. Ahora bien, en la semana va a venir la circunstancia. ¿Cómo vas a reaccionar? Dios ya te dio esa respuesta. Dios te preparó la respuesta. La respuesta es en Cristo Jesús. Y te ha dicho de que en Él sos bendecido con toda clase de bendición. Te ha dicho de que por su llaga ya fue sanado. Te ha dicho que el trabajo está en Él. Te ha dicho de que Él es el Dios de los imposibles. Te ha dicho de que Él no hay nada, que Dios no es un Dios chiquito, que es un Dios ilimitado. Él te ha presentado en su palabra de que Él puede hacer lo que para el ser humano es imposible, Él lo puede hacer. Le dio un hijo a Abraham teniendo 100 años. Resucitó a Lázaro. Venció a Satanás. Ahora bien, hay una bendición que quiere ser manifestada. Dios quiere manifestarte en tu vida. Pero en esta noche Dios te dice que tenés que caminar y empezar a hablar su palabra. A pesar de que en la semana venga la circunstancia, Dios quiere que esta semana sea una semana de bendición. Dios quiere que esta semana sea una semana de prosperidad. Dios quiere que esta semana la paz abunde en tu casa, que el dinero abunde en tu casa. Dios quiere que esta semana vos empieces a reinar en vida. Pero te tenés que mantener creyendo en su palabra, que Él es fiel y es verdadera. Dios no quiere que tengamos este libro como un libro de historia, porque el libro de historia, por más allá que sí me da conocimiento, no cambia en nada en mi vida. Simplemente sé de que, bueno, San Martín en mi caso cruzó los Andes, pero en mi vida no se transforma, no es que cambia. En cambio, la palabra de Dios sí hay una transformación. Sí hay algo que se cambia. Si hay algo que se transforma, si hay algo que se renueva, si hay algo que cambia, si hay algo, es viva y es eficaz. Quiere decir de que cambia y que resulta. Todos los días Dios quiere que vos te mantengas creyendo a pesar de las circunstancias. Todos los días Dios te dice, si crees, verás mi gloria. Todos los días Dios te dice, para el que crees todo es posible. Todos los días Dios te dice que así, que creas de que Cristo Jesús murió por vos. Todos los días Dios te dice, tranquilo, tranquila, yo he vencido al mundo. Tranquilo, tranquila, sos más que vencedor. Te tenés que mantener creyendo, mirarte como Dios te ve. Hijo, hija de Él, heredera y coheredera de su reino. Somos uno con Cristo y Dios te hizo nación santa y te preparó para que empieces a reinar en vida. Para que no seas dominado, sino que empieces a dominar las circunstancias. Para que le recuerdes a Satanás dónde está, que está bajo tus pies y bajo mis pies. Y que aunque a pesar de ir abajo, me grite y me diga, vos no servís, vos no sos nadie, no servís para nada, Dios no existe, Dios es mentiroso. Desde ahí abajo vos le tenés que recordar de que Él está vencido y que está puesto bajo tus pies. Dejá de hablar del problema, dejá de creer al problema y empecemos a creer en ese Dios real y verdadero. De acuerdo al Dios que vos crees, es lo que vas a manifestar en tu vida. Si vos crees en un Dios chiquito, en un Dios ilimitado, entonces las manifestaciones de Dios en tu vida van a ser ilimitadas. En cambio, si vos crees en este Dios que te estamos diciendo, en ese Dios que decidió morir en la cruz por vos, en ese Dios que dijo, sí, voy a morir por mis hijos y voy a darle vida eterna, voy a darle salud, voy a darle prosperidad, voy a darle bendición familiar, en ese Dios ilimitado, en ese Dios que resucita muertos, entonces tu vida va a ser una vida de gloria en gloria, en victoria. Pero no porque Dios no quiera manifestarte en tu vida, sino de acuerdo a que vos crees en lo que va a producir. Porque la fe produce. Porque la fe cree a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar creyendo. Y en tu casa, como acá, vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a visualizar a aquellos que estamos esperando que se manifieste. No importa cómo se llame, para Dios no existe algo grande o algo chiquito. Para Dios no existe nada, chiquito o grande.
Para Dios nada es imposible. Y vamos a hacer que eso se manifieste de adentro hacia afuera. Porque como habíamos dicho, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se te han sido dadas. Todo, lo bueno, lo agradable y perfecto está en vos. Dios te dice, la mesa está servida. Simplemente servite y empezá a comer, empezá a disfrutar. Así como cuando vos, si sos papá, le haces el mejor manjar, o mamá, el mejor manjar a tus hijos, y simplemente le decís, aunque te hayas portado mal, aunque te hayas portado bien, porque te amo, te recibo este manjar, así Dios te dice, porque te amo, te he preparado estas obras, estos beneficios de antemano para que vos empieces a disfrutar. Señor, te damos gracias en esta noche y vamos a llamar las cosas que no son como si fuese. Así como la fe es creer a tu palabra, que es fiel y verdadera. Así como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como creemos de que somos justos y que caminamos por fe y que se manifiestan esas bendiciones por fe, creemos, bendito Dios, de donde antes había pobreza, ahora hay abundancia. Donde antes había enfermedad, hoy hay sanidad. Donde antes había problemas, hoy hay paz y gozo. Donde antes había un matrimonio, una familia peleados o quebrados, hoy hay una transformación familiar. Creemos, bendito Dios, de que tú eres un Dios de los imposibles, un Dios que ha entregado a su único Hijo para que nosotros podamos vivir una vida de gozo, de alegría, de más que vencedores. Creemos de que la realidad está sujeta a cambio, bendito Padre. Por eso esa realidad se sujeta a cambio en la verdad, cuando yo me dispongo a creer que en tu palabra, cuando yo me dispongo a creer de que toda circunstancia ha sido vencida en la cruz del Calvario, cuando yo me dispongo a creer de que en Cristo Jesús soy más que vencedora, cuando yo me dispongo a creer que en Cristo Jesús soy sana por su sangre, limpia por su sangre, sana por sus llagas, libre por su sacrificio, entonces eso se manifiesta en nuestras vidas, bendito Dios. Creemos de que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Eres nuestro Dios, que has prometido por ti mismo darnos de vida en abundancia, bendición y en bendición, Señor. Lo creemos, bendito Dios, en esta noche, y creemos de que lo que, como así tu palabra va y hace, creemos de que resulta, porque es viva, eficaz. Gracias, bendito Dios, en esta noche, porque tomamos esa palabra y creemos de que se manifiesta. Creemos de que para el que crees todo es posible y que esta semana se manifiesta tu gloria en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús.